Vale. Voy ahora a compartirles la pantalla para que puedan ver la presentación y les voy a pedir que tengan la amabilidad de decirme si se ve correctamente la pantalla. Que me confirmen por el chat. Se ve perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Vale. Me adelanté. Em, bueno, muchas gracias por venir. La verdad es que esta es la primera de muchas charlas que quiero dar. Y eso vamos a tocarlo al final de esta charla. Se me ocurrió el nombre de la charla principalmente porque yo me llamo a mí mismo el mago del software. Es una marca personal que se me ocurrió hace algún tiempo. Me gustó mucho y he obtenido muy buen feedback al respecto. Hay mucha gente que directamente se refiere a mí como el mago. Y eso es algo que obviamente te levanta el ego, pero que también se siente bien y es algo que me gusta. Estoy más cerca del paganismo que de otra cosa. Y es algo que me parece sumamente divertido y que me ayuda también a tomar decisiones a nivel de diseño sobre las aplicaciones propias que hago y sobre las cosas, sobre cómo llevo mi día a día con ciertos temas. Entonces, la verdad es que esta charla es un compendio de consejos, de herramientas y de ideas que yo he ido perfeccionando con los años. Yo no soy un experto, me ha ido bastante bien como freelance, he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes rubros, con diferentes clientes de diferentes partes del mundo, en diferentes idiomas. Y he tenido la suerte, porque la verdad es que he tenido la suerte, soy una persona muy afortunada en ese aspecto, de poder hacer diferentes cosas y probar diferentes tipos de técnicas, de stacks y de formas de trabajo. Entonces, en, a la hora de hablar de lo que es un freelance, se nos dice que eres tu propio jefe. Eres tu propio jefe, tú mandas sobre tus horas, tú eres quien decide todo lo que tú haces. Y es cierto, tú eres tu propio jefe, pero también eres tu propio empleado. Eres tu propio contador, eres tu propia persona de la limpieza, eres tu propia persona, tu propio PM que te va a preguntar a sí mismo cómo vas constantemente. Y vas a pasar algo por lo que yo he pasado, que es el cuestionamiento constante que pasa cuando tú eres quien rige sus propios tiempos. Que vas a decir, bueno, ahora voy a jugar una partida o voy a ir a ver una película o me voy a acostar temprano y te vas a cuestionar a ti mismo y te vas a decir, ¿realmente debería hacer eso o debería adelantar más el trabajo? ¿Realmente debería jugarme esta partida cuando lo que debería estar haciendo es adelantar el trabajo? Y yo creo que hay momentos en los que puede ser una buena forma de hacerlo, de llevarlo. Y también siento que hay otros momentos en los que puede ser una actitud bastante poco sana. Avanzando, yo creo que hay tres pilares que definen a un buen freelance, que es la capacidad de negociar, la capacidad de gestionar y la capacidad de resolver. La capacidad de resolver es alguna capacidad que tenemos que tener todos los profesionales, principalmente los que somos de profesionales de TI, porque tenemos que resolver problemas constantemente y hay muchos problemas que debemos resolver para los cuales no hay un manual. Simplemente tenemos una herramienta y debemos ver cómo lo resolvemos. Esto se repite en muchas disciplinas, pero obviamente yo estoy hablando desde la disciplina del desarrollo. Eh, a- en la parte de negociar, tienes que ser capaz de hablar con una persona, de mirarle a los ojos y decirle cuánto le vas a cobrar por hacer esto, cuáles son las complicaciones que puede llevar a realizar ciertas actividades y si es posible o no lo que el cliente quiere. Porque evidentemente en el mundo del desarrollo podemos hacer prácticamente cualquier cosa, pero todos sabemos que no podemos hacer cualquier cosa. Hay cosas que simplemente son muy difíciles de hacer, son muy caras de hacer o simplemente son inalcanzables por una persona o por un equipo pequeño. También es importante que nosotros aprendamos a decir nuestro valor. Hay muchísimos freelance o personas que están comenzando en esto que deciden bajarse su propio valor, decir, van a en vez de cobrar lo que ellos sienten que deberían cobrar, cobrar un poco menos. Yo mismo he hecho eso en varias ocasiones y es algo por lo que después te terminas arrepintiendo. Yo creo que todos los clientes deben ser tratados igual. Eso es un valor humano más allá de tu trabajo. Pero sí he aprendido que hay muchos clientes que tienden a generar mayor problema si es que el, para decirlo en coloquial, ese cliente
que te está pagando poco porque tiene pocos ingresos, él busca generar el mayor valor posible de esa inversión que está haciendo contigo como freelance. Y ahí ya está en cada uno la decisión de si tú trabajas con ese cliente o no. Yo he tenido clientes así y tengo clientes así y yo trabajo con ellos de encantado, pero sí hay momentos en los que te cuestionas si la negociación que hiciste fue la correcta. Y eso es importante. Es importante que cuando estés trabajando no sientas que estás perdiendo dinero o que estás perdiendo tiempo porque cobraste muy poco, porque eso te va a pasar la cuenta eventualmente. En términos de gestión, es importante que un freelance sepa cómo gestionar su propio tiempo, sus propios recursos, sus propias finanzas y sus propias prioridades. Yo soy bastante malo gestionando las finanzas, por eso tengo quien me maneje las finanzas. Em, pero he aprendido a manejar mis tiempos y a manejar las prioridades de lo que tengo que hacer. Porque a veces yo estoy trabajando con 2, 3 clientes al mismo tiempo y esos 2, 3 clientes quieren cosas para allá. Porque todos los clientes quieren las cosas para allá. Todo el mundo quiere las cosas de inmediato. Entonces hay uno donde tiene que volver a negociar, volver a conversar. Esto lo puedo tener para mañana, esto lo puedo tener para la tarde. Y ahí uno tiene que aprender a priorizar y a gestionar el cómo se hacen las cosas. Si algo te toma menos tiempo, probablemente es mejor que lo hagas de inmediato. Y si algo es mucho más difícil, lo mejor es que estés libre de las cosas más simples para poder enfocarle, para poder dedicarle el tiempo que eso precisa. En términos de resolución, es porque cuando tú eres freelance y el cliente ya está trabajando contigo y el cliente confía en ti, cuando ese cliente tenga un problema, aunque no sea culpa tuya, va a recurrir a ti. Por ejemplo, imagina que haces una página web y la subes a un hosting. Si ese cliente pierde acceso a la página web, pierde las credenciales de acceso al hosting. Si pierde las credenciales de acceso al gestor de contenido o la página se cae directamente, no va a recurrir al hosting, va a recurrir a ti. Aunque ya hace 6 meses que no trabajes con ese cliente, va a recurrir siempre a ti, porque fuiste tú quien le hizo el desarrollo. Y aunque lo correcto es cobrarle a ese cliente, yo personalmente no lo hago todo el tiempo. De hecho, hace poco tuve un cliente que me ha pagado varias veces, me ha contratado en varias ocasiones para cosas de su página web. Y hace poco me pidió, creo que fue un domingo por la tarde, me dijo que necesitaba cambiar una imagen de su sitio web. Solamente era entrar, cambiar la imagen, guardar cambios y salir. Yo lo hice con todo el gusto del mundo, cerré la página, le dije, ¿está listo? Me dijo, ¿cuánto te debo? Le dije, nada, no tienes por qué pagarme, fue algo que me tomó 5 minutos. Él me insistió en que debía pagarme, yo obviamente le acepté el pago y una semana después me volvió a contratar para que le hiciera una landing nueva de nuevo. Y eso ya es una relación de confianza con el cliente, en el que el cliente respeta tu trabajo porque él sabe que tú respetas el suyo y él sabe que tú vas a hacer lo posible, lo humanamente posible y el 100% cuando él te pida algo. Ahora vamos a llegar a la parte de cómo encontrar clientes, pero también es importante para negociar saber cómo cotizar. Y para cotizar tienes que saber 2 cosas. ¿Cuánto vale tu valor? O sea, perdón, ¿cuánto vales como profesional? ¿Cuál es tu valor? ¿Y cuáles son qué es lo que quiere tu cliente? Y aquí viene un aprendizaje sumamente importante que yo obtuve al poco tiempo de comenzar, pero que me hubiese gustado tener desde el día 1, que esta frase es muy típica que se dice cuando se dan estas charlas. El cliente no sabe lo que quiere, porque el cliente no es técnico. El cliente te va a decir, métele más diseño. El cliente te va a decir, métele más cosas. El cliente te va a decir, hazlo de esta forma. O te va a mandar una página web que le guste y te va a decir, cópiala. No te va a decir que la copies, pero te va a decir que quiere algo como eso. Y el arte de entender a tu cliente no es saber qué es lo que quiere, cosa que es casi imposible, sino saber qué quiere lograr. Y eso también implica conocer a tu cliente. Tienes que hablar con tu cliente, tienes que comunicarte con tu cliente, tienes que hablarle, tienes que preguntarle qué es lo que pretende lograr. ¿Quiere vender? ¿Quiere conseguir leads? ¿Quiere simplemente hablar sobre algo que le interesa? ¿Quiere resolver una problemática? ¿Quiere promocionarse a sí mismo? ¿Quiere posicionarse en el mercado online?
Hay mil razones por las que una persona podría necesitar una aplicación, una web o lo que sea. Y lo importante no es saber qué es lo que quiere, sino saber qué es lo que quiere lograr. De la misma forma en la que tú no puedes saber cuánto le vas a cobrar si no sabes de qué trata lo que el cliente pretende hacer. Porque a lo mejor yo te digo, yo quiero una web o una aplicación web para gestionar las habitaciones de mi hotel. Y tú dices, ok, no es lo mismo una aplicación para un hotel que tiene 15 habitaciones a un hotel que tiene 500 habitaciones. La infraestructura es completamente diferente. Y un freelance no puede hacer la última. Bueno, sí puede. Te vas a tardar 50 años, pero sí puedes. Entonces es importante que conversemos con la persona. Más allá del producto, más allá de la cotización, más allá del dinero, más allá del objetivo monetario que ambos tienen. Y más allá de cualquier cosa, es qué es lo que quiere tu cliente, qué es lo que quiere lograr, cuáles son sus objetivos comerciales, el por qué te está contratando. Una vez que ya sabes qué es lo que tu cliente pretende lograr, tú tienes que alinearte con él en ese objetivo. Porque tu objetivo es que tu objetivo no es hacer una web, tu objetivo no es hacer un producto, tu objetivo es que tu cliente consiga el suyo. Ese es tu objetivo, porque tú eres un freelance. Tú no trabajas para una empresa que simplemente cobra y te paga a fin de mes. Tú eres un freelance y en ese aspecto para ti es sumamente importante la credibilidad y que tu cliente sea feliz, que quede contento y que quede satisfecho con lo que tú le diste. Y si puedes ir un poco más allá de lo que él te pidió, será increíble para él. Y también te va a beneficiar a ti, porque el cliente habla con otras personas. Porque ese cliente puede conseguir más clientes, lo digo por experiencia. La gran mayoría de mis ingresos por freelance vienen por el boca a boca. Yo no me publicito en redes sociales y de eso vamos a hablar más adelante. Pero también es importante que aunque tú te alinees con tu cliente y que busquen los dos el mismo objetivo y que tú entiendas y que te importe cuál es su objetivo, también es importante que te protejas tú y protejas a tu cliente. Y por eso yo siempre recomiendo tener los términos y condiciones. Los términos y condiciones es un set de reglas, como una especie de contrato, que tu cliente y tú van a tener y en lo que van a estar de acuerdo. Y de hecho, al finalizar esta que es algo que yo ya compartí en la comunidad, pero lo voy a volver a compartir junto con los recursos y va a estar en la descripción del video cuando esto se suba a YouTube, van a tener acceso a esta plantilla, o sea, a esta presentación y van a tener acceso a una plantilla que yo tengo, que es la que yo utilizo para mis cotizaciones, que es un documento de Google, donde están los términos y condiciones. Esos términos y condiciones que dicen plazos de pago, cancelaciones, formas de pago, cambios a último momento, escalabilidad de un proyecto, mantención, etcétera, etcétera. Entonces es un recurso que van a tener es un recurso que armé yo solo, que lo armé desde cero y que lo he ido cambiando conforme han pasado los años y que lo he ido retocando y que lo he ido afilando bastante y es un recurso que es mío, o sea, lo hice yo, no lo descargué de ninguna parte y yo se los voy a compartir cuando finalice esta charla. Y los clientes. ¿Dónde conseguimos clientes? ¿Dónde yo consigo clientes? Yo sé, y ustedes saben, todos sabemos, que hay 800 páginas donde ustedes pueden ofrecer sus servicios freelance. Pero esos sitios tienen un problema general que, aunque no es realmente, no es competencia desleal, yo lo considero competencia desleal, que es la competencia económica. Esas páginas, por lo general, tienen personas que te ofrecen, y esto es un chiste y es un meme, digamos, común en el mundillo, que te ofrecen hacer Uber por $300 en una semana. Lo hacen todo mal, pero lo hacen. No sé si Uber, pero lo hacen. Te lo ofrecen al menos. Y es muy difícil competir con una persona que te hace páginas web a $30 porque su economía le permite que esos $30 sirvan de mucho y a nosotros no nos permite que esos $30 sirvan de nada. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? ¿Cómo yo resolví esto? De la siguiente forma, y esto me afecta a mí darles estos trucos porque son los trucos que aplico yo. Yo uso dos canales principales.
aparte del boca a boca. LinkedIn y Google. LinkedIn y Google, nada más. LinkedIn. LinkedIn tiene un buscador. Ustedes pueden buscar palabras clave. Mientras más idiomas sepan, mejor. Yo hablo 4. Y yo simplemente busco las palabras clave que a mí me sirven para lo que yo quiero hacer. Yo, por ejemplo, busco desarrollador web. Busco filtro por las últimas entradas. Y lo puedes hacer en diferentes horas. Magia negra, no. A diferentes horas del día. Eso también te ayuda a conseguir clientes en diferentes zonas horarias. Puedes buscar por palabra clave. Busca las últimas publicaciones que se han hecho con esa palabra clave y de repente encuentras que una persona publicó hace 5 minutos que está buscando una persona que sepa desarrollo con React porque necesita resolver un tema con su página web. Y tú le dejas un comentario. Pero es un proceso importante. El acercamiento es sumamente interesante, es sumamente importante. Yo no incluí la imagen acá, pero yo les podría mostrar varias imágenes. Pasa que siento que me estoy echando flores y no me gusta, pero yo podría incluir varias imágenes donde cada vez que yo le comento a alguien que busca algún freelance para algún tipo de proyecto web, mi comentario siempre es el más largo, siempre es el que tiene más reacciones y por lo general tengo abajo 1 o 2 comentarios de personas que me están etiquetando a mí en la publicación, llamándome a mí y también diciéndole a la persona que busca que yo soy la persona indicada. Y eso se consigue ganando credibilidad, confianza y con boca a boca. Además que he tenido la fortuna de conocer buenas personas que valoran lo que yo hago, valoran mi mensaje, valoran mi trabajo y eso también ayuda, como a nivel humano. Y lo segundo que yo hago es buscar en Google. Por ejemplo, ferreterías en La Matanza, ferreterías en Santiago de Chile, jardines infantiles en no sé, en Córdoba, salas de juego en Cancún. Estoy dando ejemplos random, al azar. Y ustedes pueden buscar estas páginas. Y no busquen la primera, no busquen la segunda, no busquen la tercera. Empiecen a bajar. Y empiezan de la quinta. A ver esta, a ver esta, a ver esta, a ver esta. Cuando buscan por palabras clave en Google, nombres de empresas, de rubros, no nombres de empresas, sino rubros, ferretería, cerrajería, estampados, ese tipo de cosas, negocios, búsquenlo y empiecen a ver cuáles son las páginas que existen y vean cuáles son las páginas que están abajo y van a encontrar páginas que están abandonadas, que no han sido retocadas, que no tienen mantenimiento, que no han sido actualizadas en muchos años. Y después ustedes pueden buscar la forma de contactar a esa empresa o a esa persona y decirle, hola, mira, yo soy desarrollador, llevo tantos años desarrollando aplicaciones para clientes en todo el mundo, este es mi portafolio. Yo también hago algo que me sirve mucho, que es, yo tengo testimonios en mi LinkedIn de personas que han trabajado conmigo, tanto como clientes como en trabajos del día a día. Y yo lo tengo en mi página web y también lo tengo en mi LinkedIn y siempre lo uso como una tarjeta de presentación, más allá de los proyectos, las personas. Lo humano es más importante que los proyectos. Y si tienes personas que avalan tu trabajo, eso te da muchísimo valor como profesional. Y eso es algo que yo uso también bastante. Por eso es importante también llevarse bien con el cliente y entender sus necesidades, entender qué es lo que quiere lograr y sus objetivos y alinearte con él para eso. Y eso es lo que yo hago. Yo les envío un correo, hola, buenas tardes, veo que tienen una página que podría ser mucho mejor, podríamos hacer esto otro, también depende de lo que ustedes quieran conseguir. Le pueden incluso presentar alguna propuesta concreta, alguna cotización, un rediseño de logo, rediseño web, una infraestructura completa, un chatbot. Hay muchas cosas que le pueden enseñar, que le pueden ofrecer a un cliente. Y es una forma de conseguir estos clientes que ustedes tanto necesitan, que tanto quieren. Y es algo que yo hago a día de hoy todavía. Y funciona muy bien. A lo mejor van a enviar 200 y no les va a responder nadie. Que eso pasa, le pasa a todo el mundo. Pero en algún momento uno le va a responder.
O quizás pasan 6 meses y después otro les va a responder. Y poco a poco van a ir construyendo esa tarjeta de cliente. Y si les va bien con esos clientes no solo que probablemente van a volver si es que necesitan algo más adelante, sino que también les van a conseguir más clientes. Y eso es sumamente importante. Porque si a mí alguien me hace un buen trabajo, yo lo voy a comentar con mi vecino, lo voy a comentar con mi amigo, lo voy a comentar, o alguien va a entrar a mi página web y me va a decir, oye, qué bonita esa página que te hicieron, ¿quién te la hizo? Ah, mira, me la hizo esta persona. Eso es muy importante. ¿Cómo logramos llevarnos bien con un cliente? Hay dos reglas que son fundamentales. La comunicación constante y la gestión del tiempo. La comunicación constante. Hace un par de días leí un tweet sumamente inteligente de algo que yo ya hago, pero que nunca lo había verbalizado en redes sociales y me pareció genial la forma en la que lo hicieron. Graben. Tomen videos. Graben la pantalla. Tomen capturas. Envíen reportes. Manténganse en constante comunicación con su cliente. Manténganlo actualizado de qué es lo que están haciendo, de cuánto avanzaron hoy, de cuánto avanzaron ayer, de resolví este problema, agregué esta cosita, resolví esta cosa, agregué este plugin, agregué un idioma nuevo, configuré el método de pago. Hay muchas cosas. Manténganse comunicados constantemente con su cliente y aprendan a gestionar el tiempo. Aprendan a comunicarse con el cliente y de una conversación sacar qué es lo que ese cliente quiere lograr y aprendan a convertir eso en tareas pequeñas que ustedes puedan, las que se puedan concentrar y puedan también ustedes ir tachando de una lista. Organícense de la forma que mejor les funcione a ustedes. Hay personas que necesitan escribir a mano, hay personas que les sirve con un Notion, hay personas que lo hacen en un blog de notas, hay personas que lo hacen con el teléfono, hay personas que utilizan alguna inteligencia artificial para que les dé recordatorios o simplemente se graban en audio y después se escuchan. Hay 1001 formas de lograrlo, pero lo importante es que aprendan a gestionar el tiempo y eso también tiene que ver con lo que hablamos hace unos minutos, que es la gestión del tiempo y de la de aprender a priorizar las tareas que tienen que hacer. ¿Vale? Y también tienen que usar algo muy importante, las herramientas. Yo personalmente les voy a hablar solamente de las herramientas que yo utilizo, porque es sumamente importante, es tan importante la herramienta que tú usas para trabajar como tu capacidad para negociar con tu cliente. Yo utilizo en diseño Figma, Canva e Inkscape. ¿Por qué utilizo Inkscape? Porque me permite editar vectores, que es algo que generalmente se hace en Adobe Illustrator, solamente que yo utilizo Linux y Adobe no existe para Linux, ¿vale? Entonces yo utilizo Inkscape. ¿Es tan bueno como Adobe? La verdad es que no. Pero a mí, la verdad es que no me ha fallado nunca. Para temas de gestión yo utilizo Notion. Y como yo soy muy perfeccionista, yo utilizo una plantilla propia que me encantaría compartirles, pero no la tengo completa. Les prometo que cuando la complete la voy a publicar y van a ser los primeros en saberlo. Pero en este momento no está lista al nivel que yo quiero que esté lista como para compartirla. Herramientas de desarrollo, yo utilizo solamente 2 herramientas. Hay una tercera que uso de vez en cuando lo necesito realmente. Pero mi editor principal de código es Envin y el otro es VS Code. A veces utilizo Cursor, pero la verdad es que no me gusta mucho. En términos de despliegue, generalmente despliego aplicaciones propias, pero cuando he tenido que desplegar alguna web de un cliente utilizando algún servicio, generalmente utilizo Netlify. La verdad es que a mí me funciona perfecto, nunca he tenido ningún problema. Y también he utilizado Vercel en algún momento. Y aquí viene una parte sumamente importante. WordPress y Sanity. Autogestión. Webs autogestionadas. Yo sé que les gusta el código. A mí también. Y yo sé que a la mayoría de las personas no les gusta utilizar WordPress. Está bien, es respetable. Pero hay un problema. WordPress paga las cuentas. Las paga, y bien. La gran mayoría de las páginas web que hay ahora mismo están hechas en WordPress. Y yo no creo que eso vaya a cambiar en el futuro cercano. ¿Por qué? Porque WordPress te ofrece muchísimas facilidades. Yo no utilizo plantillas. Yo todos los diseños que hago para páginas web que hago con WordPress, las hago yo. Los diseños son propios.
para bien o para mal. Pero WordPress te ofrece algo sumamente importante que es la autogestión. Que tu cliente puede simplemente abrir WordPress, irse a la parte de entradas y subir un producto, si es un e-commerce. O tengo un cliente que es agente inmobiliaria y ella necesita constantemente estar subiendo y bajando propiedades. Yo no puedo estar constantemente subiéndole y bajándole propiedades. No es rentable para ella. Y es una pérdida de tiempo para mí, aunque me esté pagando. Es demasiado tiempo el que voy a estar subiendo y bajando propiedades. ¿Qué es mejor? Que ella tenga un sistema, una web autogestionada en la que ella simplemente le da 2 clics, suba la casa, suba la propiedad, se sube y como ya tiene un diseño que yo hice, una plantilla prehecha que yo hice, se adapta automáticamente y ya tiene su casa. Y ya tiene su propiedad publicada de inmediato. Las herramientas son sumamente importantes. Por ahí leí una pregunta que decía cómo se puede aprovechar al máximo Notion. Yo sé que me están dejando preguntas, pero las voy a dejar para el final. La verdad es que Notion sirve para todo porque Notion es un sistema sumamente maleable y personalizable a nivel de colores, fuentes, presentación de la información. Entonces, yo creo que sirve para todo porque yo lo he utilizado literalmente para todo, pero depende de cada quien. Hay personas que utilizan plantillas prehechas. Yo no puedo, yo tengo que hacerlo yo solo, tengo que hacerlo a mi gusto, tengo que hacerlo a mi pinta. Soy así, no lo puedo evitar, me pasa con Linux, me pasa con todo. Tengo que hacerlo yo solo, porque tengo que hacerlo yo desde cero, porque si no, yo sé que a veces se pierde tiempo en reinventar la rueda, pero no puedo existir si no lo hice yo. Ya para terminar, la magia de ser freelance no es simplemente improvisar o lanzarte a la vida, al ataque, sin tener un plan o sin tener una idea de qué es lo que vas a hacer. Es una forma de construir una libertad teniendo una estrategia, siendo muy disciplinado y teniendo también un propósito. Con esto finaliza la charla, pero antes quiero tocar este tema. ¿Cuáles son las próximas charlas que van a venir? Yo hice una encuesta en la comunidad hace unos días, en el WhatsApp de la comunidad de Sherit, donde hablaba de esta charla que iba a dar y les pregunté qué otra charla les gustaría ver. Ganó Hackinético o Sint. En segundo lugar quedó Linux. En tercer lugar quedó la terminal de comandos. Y en cuarto lugar quedó personalización de Linux. Y acá hay un tema. La personalización de Linux y la terminal de los comandos están en veremos porque votaron muy pocas personas, es cierto. Seguramente igual las de. Pero la realidad es que yo tengo planeado o pretendo dar todas estas charlas en la comunidad y solamente hice la encuesta para saber en qué orden las iba a dar. Así que la próxima charla va a ser Hackinético o Sint, donde veremos herramientas de Hackinético que nos van a permitir obtener información utilizando fuentes públicas. Muchas gracias. Esta charla la verdad es que me costó motivarme, me puse un poco nervioso porque yo antes daba clases y me quedaba muy, muy mal de la garganta después. Ahora no me pasó, además me aseguré de estar bien hidratado. Gracias por asistir. Gracias por venir, gracias por escucharme, gracias por querer escuchar qué es lo que yo tenía que decir. Espero que les sirva esta charla, que les sirvan estos consejos. Y ahora doy por finalizada la charla. Y muchas gracias de nuevo por asistir.